Micrófono. Miren lo que me encontré. ¿Ya lo habían visto este? Es un documento que publicó Mexicanos contra la Corrupción en el 2018. Lo digo porque su mayor exponente dice que va a marchar hoy para defender al Poder Judicial. Muy interesante, muy interesante. El poder familiar de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos. Ejemplos: un magistrado con 17 parientes. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, lo que representa el 68.34% del total de plazas. No, Jalisco. El virreinato de los hijos, así le llaman ellos, ¿eh? Jalisco ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen 36 hijos trabajando en el Poder Judicial. ¿Cuál carrera judicial? Parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la presidenta de la República. No, como si cualquier persona que viniera sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. No, una revoltura de unas cuantas familias. Que no se nos olvide, la reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción. Y que revise quién va a marchar el día de hoy y todos sus seguidores, que no son muchos por cierto, este documento. A ver que nos expliquen qué cambió. Si la propia ministra hace unos meses publicó un documento donde habla del nepotismo en el Poder Judicial. Si la gente elige a los jueces, a las juezas, a las y los magistrados, a las y los ministros, pues entonces se va a transformar el Poder Judicial. ¿Saben cómo lo encontré? En Google. Préstame el micrófono. Miren lo que me encontré. ¿Ya lo habían visto este? Es un documento que publicó Mexicanos contra la Corrupción en el 2018. Lo digo porque su mayor exponente dice que va a marchar hoy para defender al Poder Judicial. Muy interesante, muy interesante. El poder familiar de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos. Ejemplos: un magistrado con 17 parientes. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, lo que representa el 68.34% del total de plazas. No, Jalisco. El virreinato de los hijos, así le llaman ellos, ¿eh? Jalisco ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen 36 hijos trabajando en el Poder Judicial. ¿Cuál carrera judicial? Parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la presidenta de la República. No, como si cualquier persona que viniera sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. No, una revoltura de unas cuantas familias. Que no se nos olvide, la reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción. Y que revise quién va a marchar el día de hoy y todos sus seguidores, que no son muchos por cierto, este documento.
A ver que nos expliquen qué cambió. Si la propia ministra hace unos meses publicó un documento donde habla del nepotismo en el Poder Judicial. Si la gente elige a los jueces, a las juezas, a las y los magistrados, a las y los ministros, pues entonces se va a transformar el Poder Judicial. ¿Saben cómo lo encontré? En Google. Préstame el micrófono.